un problema como el que resolvimos ayer y los dos que les voy a mostrar hoy, de ese mismo estilo de problemas. ¿Listo? Y pues es una actividad muy sencilla. Ya estoy ya para el último corte del curso. Vamos a, de este grupo, creo que, voy a verificar, creo que 2 estudiantes, no, 3 estudiantes de este grupo solicitaron que les asigne tema para el póster, ¿cierto? Sí, profe. Creo que son María Guadalupe, César y María Angélica, no estoy seguro. Yo también, profe. ¿Carol Sí, también? señor. Listo, Sí, Carol. profe, yo también. Necesito 5 que veo aquí conectados. Yo no tenía en mi lista, creo que ni a Carol ni a Camila. Regálame un segundo acá y actualizo y ya comenzamos. Regálame un segundo. Póster. Sí, no tenía. Entonces, Carol. Camila. Listo, yo espero, aún no he terminado, mañana tengo clase con el resto de los estudiantes, entonces actualizaré esta lista y ya organizaré los temas para enviarles a ustedes un correo, a los de la lista, un correo con esa actividad. Y eso recuerden que esa actividad mejorará en un 8%, reemplazará un 8% de la nota más, es decir, la nota más mala que tengan en... Entonces, por ejemplo, si la nota más mala es el último parcial, les pongo un ejemplo, y ahí se valía el 16%. Entonces esa nota, como vale el 16% y esto vale solo el 8%, esa nota entraría a mejorarles eso. Entonces si sacaran 5, yo lo que haría sería promediarles las dos notas y les subiría un poquito esa nota, a 3,5, para que sea como proporcional pues al trabajo, esa mejora, esa ayuda. ¿Listo? Profe, entonces el póster es individual, pero la actividad de esfuerzo sigue siendo en grupo, ¿verdad? Sí, todo es en grupos. Esta actividad del póster es individual porque es una recuperación realmente. Esa es la razón. De resto seguimos con los grupos. Tanto para esta de esfuerzos que queda y al final vamos a hacer una de flujo, que es lo que vamos a trabajar las últimas 2 semanas. Esa de flujo va a ser lo mismo, que hemos trabajado, va a tener un componente de laboratorio, les daré unos datos de laboratorio en ensayo que les voy a explicar para calcular permeabilidades y luego tendrá un componente teórico en el que van a utilizar esos datos. Lo mismo, que esa sería la última actividad ya para esas 2 semanas para finalizar ya este curso. Y en grupo. Listo, entonces ya quedé actualizado por este lado con esta actividad. Entonces ahora sí llegamos a los ejemplos que vine a mostrarles hoy. Entonces la idea es que avancemos un poco con estos problemas de esfuerzos que como son muy sencillos porque pues hasta que no les metamos flujo como que no... Digamos que se reducen a calcular los esfuerzos totales, los esfuerzos las presiones de poros y de ahí podemos calcular nosotros los esfuerzos efectivos. Entonces trabajémoslo con estos ejemplos que tengo por acá. Sí. Esos ejemplos yo los subo más tarde. Ayer ya subí el que hicimos que me dijeron varias veces, yo ya lo subí. Es este. Aquí al final de esta presentación, esperen y comparto. Aquí al final de esta presentación de esfuerzos, ahí está el ejercicio que nosotros hicimos ayer. Y ya más tarde subo estos 2 que vamos a hacer hoy. Entonces miremos qué es lo que vamos a hacer hoy. Primero se los voy a mostrar en el segundo. Ustedes me van a ayudar. Entonces, en este ejemplo,
nos dan un perfil de suelo. Ese perfil de suelo, ¿en qué consiste? Este perfil de suelo consiste en un primer suelo que tiene un espesor de 2.5 metros. Miren, aquí está Z igual a 0, Z igual a 5, a 5 y a 8. El primer suelo es un suelo que tiene un espesor de 2.5 metros. En este depósito tenemos un nivel freático, el nivel del agua está a 1.2 metros de profundidad. Entonces en la primera capa de suelo, esa de 2.5 metros, vamos a tener un peso unitario del suelo saturado bajo el nivel freático. Recuerden que la hipótesis con la que trabajamos, el supuesto que hacemos es que bajo el nivel freático el suelo está saturado. Esto es casi que seguro. Debajo de los niveles freáticos, pues el agua está está a la presión atmosférica, está el depósito de agua, hasta ahí llega la altura de la lámina de agua, de ahí para abajo en condición hidrostática normalmente el suelo está saturado. Entonces en este caso el suelo bajo el nivel freático cuando está saturado tiene un peso unitario de 19 kilonewton metro cúbico, mientras que arriba donde aún no está saturado, donde aún tiene aire en los vacíos, el peso unitario va a ser 17 kilonewton metro cúbico. Aunque es el mismo suelo, este peso unitario total es menor que este, porque aquí todos los vacíos están llenos de agua, mientras que aquí algunos vacíos están llenos de aire. Ustedes se acuerdan que los vacíos con aire no pesan. Entonces ustedes saben que el peso unitario es peso total sobre volumen total. Entonces aquí arriba el peso total va a ser menor que acá. Entonces aquí este peso unitario va a ser menor. Luego tenemos una segunda capa de suelo también de 2.5 metros de espesor, que tiene un peso unitario de 21 kilonewton metro cuadrado, perdón, cúbico, aquí me equivoqué, sí, cúbico. Y el suelo 3 tiene también, este tiene un peso unitario saturado bajo nivel freático de peso unitario total de 21.5 kilonewton por metro cúbico y tiene 3 metros de espesor. Entonces, para este perfil de suelo me piden dibujar el esfuerzo vertical total, la presión de poros y esfuerzo efectivo en profundidad. Es decir, me piden dibujar la variación de los esfuerzos en el suelo, los esfuerzos geostáticos en profundidad. Entonces, aquí está el dibujo, pero ¿cómo llegamos nosotros a ese dibujo? Entonces, ¿se acuerdan que ayer nosotros lo que hacíamos era empezar en los puntos donde había fronteras, empezar a calcular todos esos esfuerzos? Primero calculábamos el esfuerzo total, luego la presión de poros y finalmente calculábamos el esfuerzo efectivo, que se acuerdan que es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio va a ser en los puntos donde hay fronteras, en el punto A, que es donde aparece el nivel freático, en el punto B es donde cambio el suelo 1 al suelo 2, el C donde cambio el suelo 2 a 3, y en el punto D, que es el más profundo. Y en esos puntos pues voy a calcular mis esfuerzos efectivos y totales y ya con eso podré construir mi gráfico. Entonces empecemos con el punto A. Punto A. Punto A, que es este que está a 1.2 metros justo donde empieza el nivel freático. En este punto, para Z igual a 2 metros que tengo. Entonces yo puse esa nomenclatura aquí, esfuerzo vertical en A, esfuerzo total vertical en A. Solo por poner una nomenclatura, ustedes pueden usar la que quieran, pueden poner F sub BA o pueden poner el vertical arriba. Lo importante es que uno sepa de qué está hablando. Entonces, esfuerzo total vertical en A, sigma sub B. ¿A qué es igual? ¿Se acuerdan que el peso unitario, el esfuerzo total es igual al peso unitario total multiplicado por la profundidad? En este caso la profundidad es 1.2 metros. Como estamos por encima del nivel freático, el peso unitario que voy a utilizar va a ser ese peso unitario del suelo por encima, es decir, 17 kilonewton metro cúbico. Entonces multiplico el esfuerzo vertical, va a ser 17 kilonewton metro cúbico por la profundidad 1.2, eso me da 20.5 kilopascales, que es lo mismo que kilonewton metro cuadrado. La presión de poros en ese punto va a ser 0, porque aún en todo esto no tengo agua, pues el agua no va a ejercer presión ahí, porque no hay agua, o porque aún no he llegado al nivel freático. Entonces la presión de poros va a ser 0. Y entonces el esfuerzo efectivo en A, que lo puse como sigma sub B' A, esfuerzo vertical en A, esfuerzo vertical efectivo en A, va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poros, es decir, 20.4 menos 0 va a ser 20.4 kilopascales. Como no hay agua, como está por encima del nivel freático, el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo, como ustedes ven acá.
Ahora vamos a B. En B ya es un punto que está debajo del nivel freático. Si aquí estamos en 1,2 y aquí estamos en 2,5, esto tiene un total de 1.3 metros de espesor, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. 2,5 menos 1,2 da 1,3. Entonces en B ya estamos 1.3 metros por debajo del nivel freático y es la zona donde cambio el suelo 1 al suelo 2. Encima de ese punto tengo solamente suelo 1 y tengo una zona que está bajo el nivel freático y una zona que está encima del nivel freático. Entonces, ¿cómo lo calculo? Muy fácil. Siempre la misma fórmula. Entonces en B, el esfuerzo vertical en B va a ser igual al esfuerzo que yo traía en A. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos ayer? El esfuerzo que traía en A, esfuerzo total, que era 20.4 kilopascales, más una variación en el esfuerzo vertical total. Esa variación en el esfuerzo vertical total no es otra cosa que el incremento que voy a tener desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué incremento voy a tener? Pues voy a tener el peso unitario, que es 19, multiplicado por el espesor desde aquí hasta aquí, que es 1,3, que es lo mismo que 2.5 menos 1,2. ¿Listo? Si tienen preguntas, muchachos, me interrumpen, por favor. Entonces es lo que estoy poniendo acá. El esfuerzo vertical en B total va a ser igual al esfuerzo que traía 20.4 kilopascales más 19 peso unitario bajo el nivel freático del suelo 1, multiplicado por el espesor de ese, por el espesor de entre el nivel freático y el punto, es 2.5 menos 1 por el espesor entre A y B. 2.5 menos 1.2 me da 1.3 metros. Entonces de ahí calculo que el esfuerzo vertical en B va a ser igual a 45.1 kilopascales. Ahora calculamos la presión de poros μ o U, como quieran, que es igual a la presión de poros que tenía en A más el incremento en la presión de poros. Yo en A tenía 0, ¿se acuerdan? 0. Y más el incremento que es el peso unitario del agua, multiplicado por el espesor entre A y B, que es 2.5 menos 1,2, eso me da una presión de poros de 12.74 kilopascales. Profe, este 9.8 ahí sería entonces una constante. Sí, siempre el peso unitario del agua para efectos de este curso y en general de los cálculos que uno hace en geotecnia es 9.8 kilonewton metro cúbico. Igual que hacíamos en relaciones de fase, eso es conocido. Y si estamos trabajando en gramos fuerza por centímetro cúbico, es 1 gramo fuerza por centímetro cúbico del agua. Y si estamos en tonelada metro cúbico, es 1 tonelada por metro cúbico. Pero eso es un valor conocido. Si ustedes no duden nunca cuando estén resolviendo esto, si no se lo saben, búsquenlo en un libro y utilicen lo que sea siempre congruente con las unidades que estamos trabajando. Ahora el esfuerzo efectivo vertical en B va a ser igual al esfuerzo total en B menos la presión de poros en B, 45.1 total, menos presión de poros 12.74 me da 32.36 kilopascales. Muy fácil. Y sí, así sucesivamente. Ahora nos vamos para C. Entonces en C, ¿qué voy a tener? En C, el esfuerzo vertical en C, ¿cuál va a ser? El esfuerzo que traía en B más la variación entre B y C. Es decir, el esfuerzo que tenía acá, que nos había dado 45 algo, aquí en B, más el esfuerzo, estamos calculando el esfuerzo acá. Aquí teníamos el total 45 kilopascales, entonces va a ser igual a esos 45 kilopascales más la variación entre B y C, que va a ser este peso unitario de 21, entre B y C pues tengo peso unitario de 21 kilonewton metro cuadrado del suelo 2, y el espesor de ese incremento es 5 menos 2,5, es decir, 2.5 metros, que es lo que está aquí. Entonces el esfuerzo vertical en C va a ser igual a 45.1 kilopascales, que es lo que traía de B, más el peso unitario 21 kilonewton metro cúbico por el Z, el espesor, que es 5 menos 2,5, eso me da 97.6 kilopascales. Y pues la presión de poros lo mismo va a ser la que traía en B más la variación en la presión de poros. La que traía en B era 12.74, 12.7 de acá, más 9.8 por el espesor 5 menos 2.5. Eso me da 37.2 kilopascales. En la presión de poros yo les había dicho ayer que ustedes pueden hacerlo directo. En lugar de hacer la que llevo más el incremento, ustedes pueden de una vez decir, como el peso unitario del agua siempre es el mismo, pueden multiplicar de una vez. Desde aquí hasta aquí, pues voy a tener el peso unitario del agua 9.8 por el espesor, que es 5 menos 1,2, o sea, 3.8. Entonces, por favor, multipliquen 9.8 por 3.8. Y les tiene que dar
Lo mismo que medido acá, sino aquí hay algo más. Voy a hacerlo aquí. Esto da 37.24. Sí, entonces dio lo mismo, 37.2, aquí 37.24, aquí se me comió el 4. Entonces sí, como el peso unitario del agua siempre es igual, esta suma pues es como si sacaran factor común aquí el 9.8 y sumaran las profundidades. Entonces pueden hacerlo directamente allá teniendo en cuenta toda la profundidad del agua hasta el punto de interés, o lo pueden ir haciendo así, ir sumando como quieran, es lo mismo. Yo lo hago así sumando para mantener la misma estructura que estoy manteniendo aquí arriba. Pero pues eso sí ya es elección de ustedes según les parezca más fácil. Y ahora el esfuerzo efectivo en este punto C, esfuerzo efectivo vertical en C, pues va a ser el esfuerzo total, 97.6 menos los 37.24 que traía de presión de poros, eso me da 60.4 kilopascales. Y finalmente en D, que es para Z igual a 8, lo mismo, el esfuerzo vertical en D va a ser el esfuerzo que traía en C, 97.6 más la variación. La variación va a ser el gamma del suelo, que es 21.5 kilonewton metro cúbico, aquí está. 21.5 kilonewton metro cúbico multiplicado por el espesor. El espesor es 8 menos 5, que son 3 metros. Es esto. Entonces sería 97.6 más 21.5 por 8 menos 5, eso me da 162.1 kilopascales. Y ahora la presión de poros la calculo como la presión que traía arriba, 37.24, más 9.8 peso unitario del agua por el espesor, o 8 menos 5, 3 metros, eso me da 66.6 kilopascales. Presión de poros en D. De ahí calculo el esfuerzo efectivo en D como el esfuerzo total menos la presión de poros, 162.1 menos 66.6, eso me da 95.5 kilopascales. ¿Listo? Entonces ya calculamos todos los valores que necesitamos nosotros para construir nuestra variación de la presión de poros con profundidad. Entonces vamos aquí al dibujito y empezamos. Yo lo hago así, yo dibujo primero el total, luego el efectivo y luego, perdón, primero total, luego presión de poros y luego el efectivo, pero pues como tengo todos los datos da igual. Pero después nos vamos a dar cuenta cuando veamos flujo que siempre el orden es importante. Por ahora no. Entonces miremos aquí, yo aquí estoy dibujando igual que ayer, en el eje vertical pues la profundidad, lo más lógico, es igual acá. Y en el eje la profundidad z en metros, siempre muchachos, no olviden que a veces se les olvida que a los gráficos hay que ponerles nombre a los ejes, z en metros, y aquí estoy dibujando esfuerzo total, que es la línea continua, esfuerzo efectivo, que es la línea punteada, y presión de poros, que está en azul. Todo eso está en kilopascales, todos en kilopascales. Entonces empecemos con el total, arriba. Aquí arriba, pues tengo 0, y se incrementa hasta 20.4 en 1.2 metros. Luego se incrementa hasta 45.1, perdón, que está acá, que es este valor de acá, 45.1. Luego se sigue incrementando hasta 97.6, que fue el que calculamos aquí en C, a 5 metros, y luego a 8 metros vamos a llegar hasta 162.1. Todos estos dibujos hay que hacerlo a escala, es decir, aquí miren que 20, 40, 60, 80, yo estoy dándole una escala aquí arriba. No olviden eso, es importante, que el dibujo quede bien. Ustedes lo hacen en papel cuadriculado, pues es más fácil. Ahora miremos la presión de poros. La presión de poros arrancó, aquí arriba no tenemos presión de poros, aquí no tenemos presión de poros, de entre 0 y 1,2 no hay incremento en la presión de poros porque estamos por encima del nivel freático. Ahí no hay presión todavía del agua, por lo menos presión positiva. Y a partir de 1.2 la presión de poros pues empieza a incrementarse linealmente. La pendiente de esta curva está relacionada con el peso unitario del agua. Como siempre es el mismo, esta pendiente siempre es la misma. Mientras que aquí en la curva de esfuerzo total, esta pendiente está relacionada con el esfuerzo, con el peso unitario total del suelo. Entonces pues en cada intervalo esa pendiente va a cambiar ligeramente. 17, 19, 21, 21.5, pues la diferencia entre 21 y 21.5 pues no se va a ver aquí en un dibujo de estos, pero son diferentes. ¿Listo? Entonces en la presión de poros partimos de 0 a 1.2 metros, luego vamos a 12.04, 12.74 creo que era,
Sí, 12.74, luego vamos a 37.2 y así sucesivamente hasta 66.6 y esa es nuestra curva de la presión de poros. Y nuestro esfuerzo efectivo, que es el que nos falta, que ya lo calculamos, pero yo lo puedo ya calcular del gráfico. Inicialmente, como no hay agua, en todo este tramo el esfuerzo efectivo va a ser igual al total, entonces empieza en 0, va a 20.4, pero aquí ya aparece el agua y empieza a reducirse. Si yo resto 45.1 menos 12.74 me da estos 32.36 que tengo acá. Lo mismo acá, 97.6 menos 37.2 me da este 60.4. Y finalmente 162.1 menos 66.6 me da este 95.5 kilopascales. Todas esas unidades no las puse acá porque las tengo acá que son kilopascales. ¿Listo, muchachos? ¿Fue claro ese problema que es bastante sencillo? Listo. Entonces asumo que... Listo, gracias. Esto es lo que tienen que hacer tienen que explicarlo con la ayuda pues gráfica del Powtoon o de la herramienta que requieran, pero en esencia lo que van a hacer es esto. Van a resolver un problema de estos y pues van a decir el paso a paso que hicieron para seguirlo. Mi idea es que lo mecanicen bien y lo entiendan, porque esto es clave. Esto para todo lo que uno hace en geotecnia, este es el punto de partida. Hay que conocer bien esos esfuerzos iniciales, no olvidarse que hay un estado de esfuerzos iniciales que se ve afectado cuando yo vengo y le monto una carga aquí, pues estos esfuerzos ya estaban. Lo que yo genero si le monto un edificio acá es un incremento en ese estado de esfuerzos, o si excavo, una reducción en ese estado de esfuerzos, pero de que parto de un punto, ese punto está ahí, y yo no puedo desconocer que yo tengo un estado inicial de esfuerzos, que es muy importante. Y reitero, es importante tener en cuenta que la resistencia de este suelo y el comportamiento esfuerzo de formación está controlado por los contactos, los esfuerzos que se generan en los contactos en el esqueleto del suelo. Y nosotros en geotecnia, mecánica de suelos, ese esfuerzo en el esqueleto del suelo está representado por los esfuerzos efectivos, es decir, que son los esfuerzos efectivos quienes me controlan la resistencia del suelo. ¿Listo? Imagínense que podría haber un punto, una forma con un flujo en el que yo pueda incrementar la presión de poros. Yo podría incluso incrementarla hasta acá, con flujo, poniendo el agua a fluir a través del suelo. Yo incremento la presión de poros si es un flujo, por ejemplo, un flujo ascendente. Pero si yo hago eso, puedo llegar a un punto en que el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo, y en ese caso, cuando yo tengo que el esfuerzo total es igual a la presión de poros. Si el esfuerzo total es igual a la presión de poros, eso quiere decir que el esfuerzo efectivo es cero. Si el esfuerzo efectivo es cero, el suelo no resiste al corte y falla. Ahí se da licuación, por ejemplo. ¿Listo? Cuando yo tengo esa situación en la que se incrementa tanto la presión de poros, o se incrementa de una forma tal que es igual al esfuerzo total, en ese momento el esfuerzo efectivo es cero y el suelo falla porque no tiene resistencia al corte. Ya no hay fricción, llega un momento en que hay tanta fuerza, es tan alta esa fuerza que ejerce el agua, que los granitos simplemente ya, a pesar de que están tocándose, ellos ya no resisten nada. Entonces, si yo le monto una carga, lo que está prácticamente sosteniéndolo es agua, pues el agua no resiste corte, pues por eso es que uno se hunde, ¿no? No resiste corte. ¿Listo? Listo, entonces ese era el primero, vamos a ver el segundo ejercicio. Es parecido, muy similar, pero aquí hay que hacer un procedimiento ligeramente diferente. Entonces vamos a tener un depósito de suelos en el que tengo un limo arcilloso que suprayace una capa de arena fina. Yo conozco que la arena fina tiene un espesor de 9 metros, un espesor de 9 metros, que tiene una relación de vacíos de 1, un G sub S, una gravedad específica de 2.7 y una saturación del 100%. Sé que la saturación es del 100% porque en este caso el nivel freático coincide con la superficie del terreno. Además tengo una capa de limo arcilloso que tiene una profundidad Z. Yo no conozco el espesor de esa capa. Yo no conozco el espesor de esta capa de limo, ni conozco su peso unitario, pero sí sé que su saturación es del 100% porque está bajo el nivel freático. Repito, el nivel freático aquí coincide con la superficie. Entonces,
Lo que me preguntan es cuál es el espesor del limo arcilloso, cuál es el espesor, el peso unitario total de ese limo arcilloso, de esa capa superior, si sé, además de estos datos de la arena fina, si sé que el esfuerzo efectivo vertical a 8 metros de profundidad es 56 kilopascales y además sé que el esfuerzo vertical efectivo en la interfase limo-arena es de 15.6 kilopascales. Entonces con esos datos me preguntan, con esa información me dicen, bueno, calcule el peso unitario total del limo arcilloso y su espesor. Entonces, muchachos, ¿cómo harían ese problema? Conocen los esfuerzos en 2 puntos, conocen las relaciones de fase de la arena, conocen el espesor de la arena y ya. Ahí saben que el nivel freático coincide con la superficie. Escucho sugerencias. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Si nos están preguntando el peso unitario del suelo y el espesor de la capa, de esa capa de limo arcilloso, ¿qué datos tenemos? Perdón, ¿qué datos tenemos? No, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 2 incógnitas, ¿no? Muy bien, tenemos 2 incógnitas. Tenemos 2 incógnitas y nos están preguntando, o nos están dando, perdón, el esfuerzo en 2 puntos. Con el esfuerzo conocido a 2 profundidades, a la profundidad Z y a la profundidad de 8 metros. Entonces ya uno se le empieza a dar pistas, uno dice, bueno, entonces lo que yo debo hacer si tengo dos esfuerzos y tengo 2 incógnitas, pues yo puedo plantear la ecuación de esfuerzo efectivo, porque yo conozco son los esfuerzos efectivos, a esas 2 profundidades. Y debería plantearlas en términos de lo que me están preguntando, que es la profundidad, perdón, el espesor de la capa Z, de la capa de limo arcilloso y su peso unitario. ¿Listo? Entonces la idea es plantear la ecuación de esfuerzos efectivos en esas 2 profundidades en función de gamma y del espesor de el limo arcilloso. Entonces vamos a ver cómo se resuelve el problema. Entonces aquí ya está la situación, ya ustedes la conocen. Entonces empecemos nosotros calculando, nos dan relaciones de fase de la arena fina con el objetivo de poder calcular el peso unitario total de esa arena fina. Entonces vamos a hacer las relaciones de fase acá. Dibujémoslas aquí abajo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que está bajo el nivel freático, entonces la saturación es total, todos los vacíos están llenos de agua. Volumen de vacíos igual al volumen del agua. No hay aire, está lleno, está saturado. Nos dan la relación de vacíos, el G sub S, y la saturación es 100% para la arena esta fina de aquí abajo. No nos dan peso unitario. Y nosotros necesitamos el peso unitario total porque con eso calculamos el esfuerzo, los esfuerzos. Entonces, como hicimos ya ejercicios, yo sé que ustedes ya tienen esto mecanizado, vamos a asumir que el volumen de sólidos es igual a 1 metro cúbico y a partir de ahí vamos a calcular el peso unitario total. Si el volumen de sólidos es 1 metro cúbico, yo puedo calcular el volumen de la relación de vacíos como el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Sé que la relación de vacíos es 1, entonces el volumen de vacíos va a ser igual a 1 y ese volumen de vacíos es igual al volumen del agua, que es 1 metro cúbico. Entonces ya conozco, este es 1 y este es 1. Volumen de sólidos igual a volumen de vacíos igual a 1. ¿Listo? Asumiendo que el volumen de sólidos es 1. Ahora, el peso unitario del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Entonces conozco el peso unitario del agua, 9.8. Conozco el volumen del agua. Entonces puedo calcular el volumen, el peso del agua como 9.8 kilonewton. También sé
que el G sub S es igual al peso unitario de sólidos sobre el gamma del agua, el gamma de sólidos es igual al peso de sólidos sobre volumen de sólidos. De aquí puedo despejar que el peso de sólidos es igual a G sub S por B sub S, que lo conozco, y por el gamma del agua, que lo conozco. Entonces de ahí despejo que el peso de sólidos es igual a 26.46 kilonewton. ¿Cierto? Y de ahí puedo calcular el peso unitario total de la arena, que es peso sobre volumen 26.46 más 9.8 kilonewton dividido el peso total, perdón, que es este peso de sólidos más peso del agua, dividido el volumen total, que es 1 más 1. Esto me da 18.13 kilonewton. Hasta ahí nada raro, pues es lo que ya hemos hecho. Ustedes han hecho ya hasta el cansancio, relaciones de fase, pero necesitábamos ese dato. Entonces aquí ya puedo escribir yo que mi gamma, el gamma de esta arena, es igual a 18, gamma unitaria total, punto 13 kilonewton metro cúbico. Listo, ya conozco el datico que me hacía falta de la arena. Ahora me falta calcular el peso, el gamma y el zeta, pero del limo arcilloso, conociendo estos dos esfuerzos en la interfase y a 8 metros de profundidad. Entonces lo que estoy poniéndoles acá, partiendo de que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, vamos a escribir esa ecuación a la profundidad Z, que es en la interfase de estos dos materiales. Entonces para eso, el esfuerzo efectivo, que es igual a 15.6, ese es el dato del problema, kilopascales, es igual ¿a qué? Al esfuerzo total, que es gamma no lo conozco, le puse aquí gamma L, gamma sublimo, multiplicado por la profundidad Z, no conozco nada de eso, menos, este es el esfuerzo total, este es este, y menos la presión de poros se va a hacer el gamma del agua multiplicado por Z, aquí, yo sé que el nivel freático está aquí arriba, no lo olviden. Entonces gamma por la profundidad no la conozco. Aquí haciendo un poquito, manipulando esto, bueno, aquí puedo escribir esta ecuación como gamma L por Z menos 9.8 Z es igual a 15.6 y esa va a ser mi ecuación, mi primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Ahora miremos qué pasa a 8 metros de profundidad. A 8 metros de profundidad voy nuevamente a plantear, conozco que mi esfuerzo efectivo es igual a 56 kilopascales, entonces nuevamente planteo mi ecuación de esfuerzo efectivo. Entonces va a ser igual al esfuerzo total a esa profundidad, ya que va a ser igual al que traía yo aquí en Z, que va a ser gamma L por Z más el esfuerzo desde aquí hasta aquí, desde la interfase hasta 8 metros. Entonces va a ser el gamma del suelo que tengo ahí, que es 18.13, la arena fina, el que acabé de calcular, multiplicado por el espesor, y el espesor pues va a ser 8 metros menos Z, 8 menos Z, que es menos, 8 menos Z, 8 menos Z. Eso es el esfuerzo total, entonces aquí este que estoy calculando aquí, va a ser aquí el esfuerzo total. Menos la presión de poros, y la presión de poros desde aquí, sabiendo que está en superficie, va a ser igual a 9.8, que es el peso unitario del agua, por la profundidad, que son 8 metros. ¿Listo? 9.8 por 8 metros. Esa es la presión de poros, resaltémosla también. Esta es la presión de poros. Aquí está la ecuación. Entonces yo puedo manipular un poquito esta expresión acá, yo puedo decir que 50 es igual a gamma L por Z más 145, que es este producto, 18 por 8 a 145.04 menos 18.13 Z menos este producto a 78.4. Aquí haciendo un poquito de álgebra me da que gamma 1Z menos 18.13 Z es igual a menos 10,64. Ya manipulando esta expresión. Entonces esa va a ser mi ecuación número 2. Si yo a esta expresión 1 le resto la expresión 2, este menos este, pues se me va a gamma 1Z y me queda que este menos 9.8Z más 18.13Z me da 8.33Z es igual a 15.6 menos 10.64 me da 26.24.
Me queda que 833z es igual a 2624, de ahí despejo que z es igual a 3.15 metros. Entonces yo sé que este z va a ser igual a 3.15 metros. Entonces ya sé que no lo dibujé a escala. Y son 8 metros, 3 estaría por acá. Pero bueno, z es igual a 3.15 metros. Ahora reemplazando ese valor de z en la ecuación 1 o en la 2, en la que sea, entonces gamma L por 3.15, que es el que acabé de calcular, menos 9,8 por Z, que es 3.15, es igual a 15.6. De ahí despejo que el peso unitario de esa capa de limo arcilloso, el peso unitario total es igual a 14.75 kilonewton metro cúbico. Es un peso unitario bajo, es una arcilla que debe tener algún componente orgánico, debido al bajo peso unitario que está presentando. ¿Es eso claro, muchachos? ¿Tienen alguna duda? Muy fácil, ¿cierto? Listo. Entonces, muchachos, si no hay preguntas, vamos a dejar hoy por ahí. No voy a arrancar con flujo todavía. Voy a dejar que adelanten el taller, trabajen el viernes en el taller, trabajen en esta semana en lo que tienen pendiente, y ya cuando volvamos del receso, el lunes arrancamos con flujo para cerrar estas 2 últimas semanas del curso con el tema de flujo. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y que les vaya, que tenga una buena semana. Bueno, Gracias, profe. igualmente. Gracias, muchachos. Chao. Listo, ingeniero.